Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta de expectativas de variables económicas y en esta ocasión también los resultados del índice de confianza del consumidor que fuera presentado, cuya metodología fuera presentado en la semana anterior. A cargo de la exposición de encuestas de expectativas de variables económicas estará William Bejarano, jefe de la división Programación Macroeconómica, y a cargo del ICC estará exponiendo Bernardo Rojas, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, se podrán realizar preguntas a lo largo de la presentación, los cuales serán leídas al final y respondidas por el equipo. Dicho esto, por favor, si William, podrías empezar la exposición del EVE, de los resultados del EVE. Buenos días, muchas gracias, señor Miguel. Voy a compartir la presentación para proceder. Si me pueden dar el OK, si es que la presentación ya está en las pantallas. Ya está en William. línea. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces procedemos a la presentación del EVE del mes de julio. Como siempre hicimos la encuesta sobre la inflación, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto y la tasa de política monetaria. Y esta encuesta la hicimos a bancos, financieras, calificadoras de riesgos, empresas consultoras, analistas, organizaciones económicas y también a universidades. El porcentaje de participación en este mes ascendió al 100%. En relación a los resultados, observamos que la inflación mensual que los agentes esperan para el presente mes es del 0%, magnitud similar al 0% también respondido el mes anterior. En cuanto a la inflación para el siguiente mes, también los agentes esperan que la misma se sitúe en 0, un poco inferior al 0,1% que habían respondido el mes anterior. Para el año 2020, los agentes esperan que la inflación termine en 1,8%, inferior a los 2,4% que habían respondido el mes anterior. Para el año 2021, los agentes creen que la inflación se situaría en 3,5%, para los próximos 12 meses en 3% y para el horizonte de política monetaria en 4%. Los agentes creen que en el horizonte la inflación estaría anclada en la meta del Banco Central. En relación al tipo de cambio, para el presente mes los agentes creen que el tipo de cambio estaría cerrando en 6.800, superior a los 6.600 que habían respondido el mes anterior. Para el siguiente mes los agentes creen que el tipo de cambio estaría en 6.840, asimismo también superior a los 6.610 que habían respondido el mes anterior. Para el año 2020 los agentes creen que el tipo de cambio cerraría en 6.850 guaraníes, superior a los 6.600 que habían respondido el mes anterior. Y para el año 2021 los agentes creen que el tipo de cambio cerraría en 6.750, superior a los 6.700 que habían respondido el mes anterior. En relación al Producto Interno Bruto, los agentes creen que el año 2020 cerraría el mismo en menos 2,5%, inferior a los 2% que habían respondido el mes anterior. Para el año 2021, los agentes creen que el producto cerraría en 3,5%, magnitud similar a lo que habían respondido el mes anterior también. En relación a la tasa de política monetaria, los agentes no creen que la misma sufriría variaciones en relación a los niveles actuales del 0,75%, tanto para el presente mes, para el siguiente mes, para fines de 2020 y para fines de 2021. Aquí observamos la tendencia del
la inflación de este año y vemos que la misma tiene una tendencia negativa en relación a los resultados de las encuestas anteriores. Vemos también que la expectativa de inflación mensual fue superior para junio a la inflación observada en junio. La inflación observada vino inferior a las expectativas de los agentes. Aquí observamos que si se analizan las expectativas de inflación mensual, la misma está por debajo del límite inferior del rango del Banco Central. Y vemos también que en el horizonte de política monetaria la inflación estaría anclada en 4%, como habíamos mencionado anteriormente. Aquí observamos lo que anteriormente habíamos visto ya en uno de los gráficos, donde la diferencia entre la inflación esperada y la inflación observada es positiva, ya que la inflación observada fue inferior a la que los agentes habían respondido. Y en relación a la diferencia en el tipo de cambio esperado y el tipo de cambio observado, vemos que existió una diferencia negativa en cuanto a las expectativas y en relación a lo que se había dado en el mercado. Aquí vemos la tendencia del tipo de cambio, de las expectativas del tipo de cambio, las cuales están en una tendencia positiva a la depreciación. Y asimismo vemos las expectativas de crecimiento económico, las cuales fueron ajustadas en relación a este año principalmente y en relación a lo que el Banco Central había publicado. En cuanto a la dispersión de la inflación, observamos que la misma sufrió un leve aumento en el presente mes. Asimismo, también la dispersión del tipo de cambio nominal mensual también sufrió un incremento en la dispersión, la cual en junio estaba alrededor del 60 guaraníes y ahora está cercano a 100 guaraníes. En cuanto a la dispersión de las respuestas, vemos que la inflación mensual no tiene dispersiones muy por encima y muy por debajo de la mediana. Asimismo, la inflación anual tiene una leve dispersión por debajo de la mediana, o sea que vinieron más respuestas inferiores que lo que al final resultó la mediana. Esto también observamos en cuanto a la inflación en el horizonte de política monetaria, por eso la sombra por debajo de la mediana. Y en cuanto al Producto Interno Bruto, se dio lo contrario. Ahí hubieron respuestas por encima de la mediana, más respuestas por encima de la mediana. En cuanto al tipo de cambio mensual, observamos que prácticamente no existieron dispersiones. Asimismo, no existió dispersión para el tipo de cambio anual y la tasa de política monetaria, tanto la mensual como la anual. Por eso no observamos sombras ni por encima ni por debajo de ambas, de todas las variables en este cuadro, en estos gráficos. En resumen, entonces, para el presente mes, la mediana de la expectativa de inflación es del 0% inferior a lo registrado el mismo mes del año pasado, el cual fue 0,3%, y similar a la expectativa del mes anterior, la cual fue del 0% también. Para el mes de agosto, los agentes esperan una inflación del 0%. Los agentes esperan que la inflación cierre en 1,8 para el 2020 y en 3,5 para el 2021.
Para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria, los agentes esperan que la inflación esté situada en 3% y en 4% respectivamente. Eh, Recordemos que la meta de la inflación del Banco Central a mediano plazo es del 4%. En relación a la evolución del tipo de cambio, la misma está en 6.800 para fines de julio, superior a lo reportado el mes anterior para el presente mes. Para agosto, los agentes esperan que el tipo de cambio se ubique en 6.840 y para fines del 2020, los agentes esperan que el tipo de cambio se ubique en 6.850 y en 6.000. Y para el fines de 2021, los agentes esperan que el tipo de cambio se sitúe en 6.750. En lo que respecta a la mediana de las expectativas del crecimiento, los agentes esperan que el mismo se sitúe en menos 2,5% para el año 2020 y para el año 2021 creen que el crecimiento estaría situado en 3,5%. En relación a la tasa de política monetaria, tanto para el presente mes como para el mes siguiente, para fines de 2020 y para fines de 2021, los agentes esperan que la misma no presente variaciones y esté situada en 0,75%, la cual es el nivel que actualmente se observa en relación a las decisiones de política monetaria. Muchas gracias.